Santo en la Biblia quiere decir apartado. Nosotros estamos por comenzar la Semana Santa, es decir, una semana en todo el año que apartamos de manera especial para meditar, vivir, revivir en nosotros los principales misterios de nuestra fe, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una semana especialísima para todos nosotros. En este tiempo nos va a pasar a nosotros como a Jesús. Jesús fue al desierto, iba para meditar y para rezar, iba para oír la voz del Padre. Y resulta que lo que oyó claramente fue la voz del diablo. El diablo que le presentó tentaciones, por medio de ella quería apartar a Jesús de la cruz. Jesús tuvo que decirle: apártate de mí, Satanás. Hermanos, en esta semana nosotros queremos oír de manera especial la voz de Dios. El diablo está muy activo y nos va a hablar de maneras muy bonitas, muy piadosas, porque Él es engañador, para quitar nuestro centro de Jesús en la cruz y fijarnos en un montón de cosas que están alrededor, religiosas, procesiones, visitas a la iglesia, ramos, música. Él va a estar muy atento para que no centremos nuestra mente y nuestro corazón en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El Calvario es un monte. Cuando Jesús quiso regalar una experiencia espiritual a algunos de sus apóstoles, se llevó solo a 3 nada más: Pedro, Santiago y Juan. Iba a darles una experiencia espiritual, pero tuvieron que subir primero al monte Tabor. Hermanos, el Señor ahora nos invita a los de buena voluntad a subir al monte Calvario para que nosotros vivamos lo que significa la muerte de Jesús. Hermanos, la mayoría no van a subir, lastimosamente. La mayoría no van a subir. Se van a quedar entretenidos en cosas a la mitad del monte, pero no van a llegar hasta allá. Porque para llegar hasta allá se necesita mucha fe, se necesita mucha oración y penitencia. Son los que de veras, guiados por el Espíritu Santo, lleguen allá, van a vivir el misterio de la muerte de Jesús. ¿Qué significa eso? Jesús venía solo para eso, para morir en la cruz y que por medio de su sangre, que significa su sacrificio, fueran perdonados nuestros pecados. Antes de la Pascua, Jesús llegó al templo. El templo no se lo imaginen en ese tiempo como una iglesia, la gente dentro, no, era una gran explanada. En medio estaba la carpa de los encuentros, donde estaba el arca de la alianza, y ahí solo podían entrar los sacerdotes. Va al templo y encuentra aquello como un mercado. Jesús tomó un látigo y comenzó a echar abajo las mesas, los negocios. Piensen ustedes cómo un simple hombre, según veía la gente, nosotros sabemos que era Dios y hombre, pudo sacar a todos esos, sobre todo cuando se trata de comerciantes. ¿Cómo les van a echar abajo su negocio? Y sin embargo el Señor con un cordelito los pudo sacar, porque en ese momento se manifestó la personalidad de Dios y hombre. Y nadie echó. Les echaron sus mesas abajo y el Señor les dijo: han convertido la casa de mi Padre en una cueva de ladrones. Esta es casa de oración. Y lo sacó. Hermanos, para la Semana Santa, Jesús tiene un látigo en la mano
para decirnos, miren, no conviertan esto en una comedia, no conviertan mi pasión y resurrección en actividades religiosas como fueran un teatro nada más. Aquí solo se entra descalzos con la fe del corazón. ¿Qué látigo nos daría, qué latigazo nos daría el Señor? Para muchos la Semana Santa son comidas especiales de Semana Santa. ¡Qué bonito Semana Santa! Son carreras de un lugar para otro, novedades, a ver cómo pusieron el altar en el Calvario, a ver cómo los de la Merced son mejores que los del Calvario. Hermanos, el espíritu del mal está muy activo para centrar nuestra atención en cosas livianas y para que no centremos nuestra atención en el misterio de Cristo en la cruz. ¿Qué significa? Que yo cooperé para la muerte de Jesús con mis pecados. Porque a Jesús no lo mataron solo los judíos y los romanos, lo matamos todos con nuestros pecados y Él murió precisamente por todos nosotros. Cuando el hombre muy religioso y muy culto, conocedor de la Escritura, Nicodemo llegó ante Jesús creyéndose muy santo, el Señor duramente le dijo, mira, si no vuelves a nacer del agua y del Espíritu Santo, no entras en el reino de los cielos. Y aquel se sintió ofendido. Usted no sabe quién soy yo. Y el Señor le respondió, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. No sabes el ABC de la espiritualidad. Aquel se sintió mal. Pero el Señor quería tratar duramente a aquel hombre que representaba la religión de los judíos a base de prácticas, a base de ciertos textos de la Biblia, pero solo con la mente y solo con exhibicionismo, que todos vieran que yo cumplo, como aquel fariseo, Señor, yo doy mis diezmos, yo rezo, yo no soy como aquel pobre diablo que está al final del templo golpeándose el pecho. El Señor quería bajarlo a la realidad y entonces le dijo eso. Y aquel se habrá sentido ofendido. Él se creía un santo y el Señor le dijo que tenía que volver a nacer del agua y del Espíritu Santo. Le pedía una conversión profunda. Y es lo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros. No quiere que nos quedemos entretenidos en cosas externas de la Semana Santa. Quiere que haya una conversión, un volver a nacer. Solo se puede del agua y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos lleva a una conversión y entonces el agua es signo de purificación, hundirnos en Jesús por medio de esa agua pura. Antes de la pasión se presentaron unos griegos. Queremos ver a Jesús, decían. Entonces los apóstoles lo llevaron ante Jesús. Jesús no estaba para entrevistas en ese momento, estaba tenso. Y ahí va a venir la pasión. Y únicamente les dijo, como el grano de trigo no puede dar fruto si no es molido, así el Hijo del Hombre tiene que ser crucificado. Ellos no lo entendieron del todo, más tarde lo iban a entender. Y de eso se trata la Semana Santa. Jesús fue molido como el trigo. Y para poder entenderlo, nosotros debemos dejarnos moler como el trigo. Es decir, hay algo que debe morir en nosotros. Si no, no podemos llegar a la cima del Calvario. Si no, no podemos comprender el misterio de que Jesús murió por mí para perdonar mis pecados. Si no, no puedo comprender lo que dice San Pablo, fue hecho maldición para que nosotros fuéramos hechos justificación. Es decir, la maldición que tenía que caer sobre nosotros cayó sobre Jesús.
para que pudiéramos ser puestos en buena relación con el Señor, porque justificar quiere decir estar en buena relación con Dios. Los ramos, qué bonitos, qué alegría. Los ramos, estimados hermanos, nos están señalando algo. No te quedes amarrado a las cosas externas. Todas esas personas parecían tan devotos, bendito el que viene en el nombre del Señor, y levantaban sus ramos. Qué devotos, decían, y ellos mismos se creían muy buenos. Y esos mismos 5 días más tarde son los que van a estar en el Calvario, que su sangre caiga sobre nosotros. ¿Cómo habían cambiado? Hermanos, qué fácil mostrarse cristiano en la Semana Santa. Todo envuelve, por así decirlo, en algo espiritual, pero no. Esos ramos, esas prácticas de piedad, esas carreras religiosas, muchas veces lo que están indicando es que no ha habido una verdadera conversión, que nos queremos agarrar a los ramos porque tenemos miedo de agarrarnos de la cruz. Y entonces mejor me agarro de un ramo y yo soy buen cristiano y levanto mi ramo, pero tengo miedo de tomar mi cruz. Ese es el gran engaño. Por eso, el Domingo de Ramos es una tremenda acusación contra todos nosotros, que con facilidad nos agarramos de un ramo, pero no queremos agarrar la cruz que Jesús nos está ofreciendo. Y la Semana Santa, en primer lugar, antes de un encuentro con Jesús resucitado, es un encuentro con Jesús en la cruz. Y hay que subir un monte, y cuesta, y la mayoría no logran subir ese monte, se quedan entretenidos a la mitad de la Semana Santa, muy contentos con sus comidas de Semana Santa, sus costumbres de Semana Santa, sus colores morados de Semana Santa, y no logran llegar al encuentro con Jesús en la cruz. Y entonces propiamente no les llega la salvación. La salvación es para el que junto a la cruz llora sus pecados y acepta que solo la sangre de Cristo puede liberarlo. No hay ningún otro redentor, solo Jesús nos podía redimir. En aquel tiempo, cuando alguien pagaba algo para que soltaran a un esclavo de sus cadenas, se llamaba redención, redimir. Nosotros éramos esclavos del mal, del pecado. Y Jesús vino para redimirnos, para romper esas cadenas con su sangre preciosa. Por eso esto es importantísimo. ¿Qué papel estamos jugando nosotros en la Semana Santa? Pilato estuvo cara a cara con Jesús, pudo hablar con Jesús, se dio cuenta que ese hombre no era un cualquiera. Hasta llegó a decir, yo no encuentro ninguna culpa en este. Judicialmente no encuentro culpa para condenarlo, pero lo arrinconaron. Las voces de todos los dirigentes religiosos, si no lo condenas te vamos a malinformar con el César. Le tocaron su punto flaco, lo político, y aquel tembló. Me van a malinformar, voy a perder mi puesto. Y entonces acudió a hacer una comedia, se lavó las manos. Yo no soy responsable de la sangre de este justo. Se lavó las manos. Hermanos, nosotros no nos podemos lavar las manos. Y esa es la gran tentación, como Pilato. Él pudo hablar, supo que era inocente y sin embargo se dejó arrinconar por las voces del pueblo. En la Semana Santa es muy fácil dejarse impresionar por lo que está a nuestro alrededor. Es la voz del mundo. Y grita mucho la voz del mundo. Y es fácil dejarse llevar y creer que uno está haciendo algo bueno. Pilato hasta dijo, yo soy inocente, me lavo las manos. Creyó que con un poco de agua
podía lavar su pecado, y su pecado solo podía ser lavado con la sangre de Cristo. No hay nada más que pueda lavar nuestro pecado. Por eso este caso es muy importante para nosotros. Alrededor de la cruz había un montón de soldados. Estaban oyendo todo lo que dijo Jesús, las 7 palabras. Se carcajeaban, tomaban licor, posiblemente jugaban a los dados o las cartas, carcajadas, no pasaba nada. Hasta que uno de ellos, un centurión, es decir, uno que mandaba a 100 soldados, se zafó del grupo, se quedó viendo todo lo que pasaba en la muerte de Cristo, el temblor, la oscuridad, y dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Imagínese un pagano dando testimonio, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Para llegar a eso, nosotros nos debemos zafar del mundanismo que nos está rodeando. Los soldados oyeron todo, vieron todo, pero no les sirvió para su conversión. Aquel tuvo que zafarse de ese grupo. El cristiano en este momento debe zafarse del grupo de los que celebran Semana Santa mundanamente para poderse encontrar con Jesús y poder decir: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Si no nos zafamos, nos va a pasar que aquellos no recibieron perdón, no recibieron salvación y fueron salpicados con la sangre de Cristo los soldados que estaban ahí, pero no tuvo efecto para ellos porque su corazón no se había convertido. El buen ladrón estuvo crucificado también en una cruz. Y para él estar crucificado ahí sirvió para que se llenara de odio y sacara todo ese odio y lo vertiera sobre Jesús en insultos y malas palabras. Pero la misericordia de Dios estuvo ahí 6 horas en la cruz junto a Jesús y logró oír las 7 palabras. Y la palabra de Dios, dice la Biblia, es espada de doble filo, que se mete hasta lo profundo y nos deja desnudos ante Dios. Y él se sintió de pronto desnudo, vio la realidad del pecado de su vida y comenzó a regañar al otro ladrón: deja de estar insultando, ese es justo, es decir, santo. Nosotros somos pecadores, criminales, por eso estamos pagando aquí nuestra culpa. O sea, ¿cómo es eso? Es que la palabra de Dios se le había metido como una espada de doble filo, le había revuelto todo, estaba viendo su realidad. Como martillo, dice la Biblia, que la palabra de Dios abrió aquella peña dura de su corazón y le entró la misericordia de Dios. Y aquel en ese momento primero reconoció su pecado, reconoció que era un criminal, por eso estaba en la cruz. Pero no se quedó ahí, sintió el deseo de hablar con aquel que en ese momento él veía como justo, como santo, y se dirigió a él. Propiamente sintió deseo de orar, de rezar, se dirigió a Jesús, hizo una oración preciosa: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo llamó Jesús, que quiere decir Salvador. Lo llamó con su propio nombre. Y aquí la misericordia de Dios. Él no le echó en cara todo lo que le había hecho y dicho. Simplemente le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. De los primeros salvados con la sangre de Cristo, un criminal. Y ahí se ve la misericordia de Dios. Para el que se arrepiente, pero ¿a él qué le sirvió? La palabra de Jesús que le entró, que conmovió todo lo que tenía. Se arrepintió, reconoció que era pecador, pero sintió la necesidad de hablar con aquel que era justo, y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. De los primeros salvados que había, entró este hombre. Y eso es lo que nosotros debemos estar como él. San Juan fue el único apóstol
que se atrevió a estar junto a la cruz. Los demás estaban escondidos. Pedro había dicho en la última cena, aunque todos te nieguen, yo jamás. Y fue el que negó más al Señor. Pero se arrepintió, se dejó ver por Jesús y también él aceptó la salvación. Juan fue el único. Y por eso Juan recibió un gran regalo. Hijo, y ahí a tu madre. Le entregó a la Virgen María como madre y se la llevó a su casa. Juan es el símbolo del discípulo cristiano. El discípulo cristiano, a la luz de la Biblia, recibe a la Virgen María como una madre y como Juan se la lleva a su casa. De ahí nace la devoción a la Virgen María, la que está más cerca de Jesús para orar por nosotros. Por eso la Semana Santa la vivimos de manos de la Virgen María, la que mejor comprendió la muerte y resurrección del Señor, y ella es la que como madre nos acerca a Jesús para que por medio del Espíritu Santo tengamos una conversión y como el buen ladrón recibamos la salvación. Hermanos, esta es la Semana Santa. Aquí vamos escogiendo nuestros respectivos papeles. Tantos estuvieron, pero solo unos recibieron la salvación. Tantos en el mundo celebran la Semana Santa, pero solo unos cuantos reciben la bendición para una conversión más profunda y un encuentro más profundo con Jesús resucitado. El día de hoy, que hemos levantado nuestro ramo, recordemos que el ramo es una acusación. Esa acusación contra aquellos que dijeron, bendito el que viene el nombre del Señor, y después, maldito, que caiga su sangre sobre nosotros. Estimados hermanos, no nos engañemos. Durante la Semana Santa, solo prácticas de piedad, carreras religiosas, procesiones, que haya una verdadera conversión. Que como el buen ladrón podamos decir, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Que así sea para todos nosotros. Amén. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo.